Atrévete a viajar a través del tiempo, a un mundo donde los muros de piedra y las torres imponentes eran los guardianes de reyes, nobles y secretos. Desde las misteriosas leyendas de Transilvania que envuelven al castillo de Bran hasta la magia artúrica que impregna las ruinas de Tintagel, exploraremos 15 joyas medievales que han sobrevivido al paso de los siglos. Número 1. Castillo de Bran, Rumanía. Imagina un paisaje brumoso de Transilvania, donde el viento murmura entre los árboles y una silueta majestuosa se alza entre las montañas, el castillo de Bran. Esta imponente fortaleza ha sido durante siglos un punto de misterio y leyendas. Aunque es mundialmente conocido como el Castillo de Drácula, lo cierto es que su conexión con Vlad el Empalador, el infame gobernante de Valaquia, es tan difusa como una sombra en la niebla. Construido en 1377 por los sajones, este castillo fue una obra arquitectónica destinada a proteger la región de Transilvania de invasores. La estructura del castillo de Bran se yergue en lo alto de un peñasco, como un centinela vigilante. Sus torres puntiagudas y muros de piedra parecen sacados de una novela de terror gótico. A lo largo de los siglos, sus pasillos han sido testigos de historias inquietantes, desde fantasmas que deambulan por las noches hasta el eco de batallas pasadas. Sin embargo, lo que más atrae a los visitantes no son los relatos históricos, sino la conexión con la figura de Drácula, un mito que ha sido alimentado por la obra de Bram Stoker. La realidad es que Vlad el Empalador nunca puso un pie en el castillo, pero los rumores y la fascinación por lo macabro han convertido a Bran en un destino turístico único. Las mazmorras, las habitaciones secretas y la vista panorámica de los Cárpatos desde sus ventanas son solo algunos de los atractivos que lo han transformado en un símbolo de misterio. En cada rincón hay un toque de ese terror que ha hecho a Transilvania famosa en el imaginario colectivo. Número 2. Castillo de Bellver, España. Sobre una colina que domina la ciudad de Palma de Mallorca, se alza el Castillo de Bellver, uno de los pocos castillos de planta circular en Europa. Construido en el siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca, este castillo ha sido testigo de la historia turbulenta de la isla. Su diseño inusual, con una forma redonda y torres que parecen guardianes vigilantes, lo distingue de otros castillos góticos. La fortaleza fue pensada como residencia real, pero con el tiempo sus gruesas murallas y foso profundo lo convirtieron en un baluarte casi impenetrable. El castillo de Bellver no solo fue un símbolo del poder de la corona de Mallorca, sino también un refugio durante los conflictos que azotaron la región. En 1343, Pedro el IV de Aragón asedió la fortaleza durante su campaña para reincorporar la isla a la corona de Aragón. Sin embargo, Bellver resistió con valentía, demostrando que sus muros curvados y su diseño estratégico no solo eran estéticamente únicos, sino que también servían para la defensa. Además de su papel militar, el castillo de Bellver fue testigo de dramas humanos. Durante el siglo XX, la fortaleza se convirtió en prisión, albergando a figuras republicanas y catalanistas, entre ellos Alexandre Jaume, un destacado parlamentario, y Emili Darder, el último alcalde republicano de Palma, ambos ejecutados. Sus muros han escuchado susurros de desesperación y la soledad de aquellos que vieron su libertad limitada por las gruesas paredes de la fortaleza. Número 3. Castillo de Chillón, Suiza. El Castillo de Chillón, una joya medieval que parece flotar sobre las aguas del lago de Ginebra, tiene una historia que se remonta a la época romana. Enclavado en un pequeño islote, esta fortaleza ha sido un puesto militar, una residencia de la nobleza y una prisión, cambiando de manos y adaptándose a los tiempos. Los duques de Saboya lo expandieron en el siglo XIII, dándole la forma imponente que hoy conocemos, con sus muros que caen directamente en el agua y su torre cuadrada que vigila los Alpes. El castillo de Chillón fue construido para controlar la ruta estratégica entre Borgoña y el Gran Paso de San Bernardo.
lo que lo convirtió en un lugar de gran importancia militar. Durante el siglo XVI, sirvió como prisión de guerra, siendo el monje François de Bonnivard uno de sus prisioneros más célebres. Su encarcelamiento inspiró a Lord Byron a escribir el poema El prisionero de Chillón, lo que le dio al castillo un aura romántica que atrajo a otros escritores como Victor Hugo y Mary Shelley. Las salas del castillo cuentan historias de intriga, poder y tragedia. En sus celdas frías y húmedas, aún se pueden ver las marcas de aquellos que pasaron sus últimos días encadenados. Sin embargo, no todo es tristeza en Chillón. En la gran sala de banquetes se pueden imaginar los festines y bailes que los nobles disfrutaban, con el lago como telón de fondo. Los vitrales de colores iluminan las paredes de piedra, creando un juego de luces que transporta a los visitantes a tiempos de caballeros y duques. Número 4. Castillo de Muiden, Países Bajos. A orillas del río Vecht, cerca de la ciudad de Muiden en los Países Bajos, se alza el imponente Castillo de Muiden, un bastión que ha sobrevivido a más de 7 siglos de historia. Construido en 1280 por el conde Floris V, este castillo de ladrillo rojo es un símbolo de la rica historia de la Edad Media holandesa. Su estructura, de forma rectangular, rodeada por un foso profundo, hace que parezca un cuadro sacado de un libro de caballerías, y su presencia al borde del río le daba un control estratégico sobre el tráfico comercial que pasaba por Utrecht. La historia del castillo de Muiden es tan intensa como la de su fundador. Floris V fue un gobernante ambicioso y astuto, que utilizó la fortaleza para controlar el comercio y cobrar peajes a los mercaderes que navegaban por el río. Sin embargo, su vida terminó trágicamente cuando fue traicionado por nobles locales y asesinado en 1296. Dicen que fue apuñalado repetidamente y murió en el mismo castillo que él había construido para demostrar su poder. Con su muerte, la fortaleza cayó en manos del arzobispo de Utrecht y poco después fue demolida. Sin embargo, el destino no había terminado con Muiden. En 1370, el castillo fue reconstruido y expandido por orden del conde Albrecht de Baviera, quien lo convirtió en una pieza clave de la defensa de Ámsterdam. Con el tiempo, el castillo de Muiden pasó a ser más que un simple fuerte. Se transformó en un lugar de reunión para artistas e intelectuales de la Edad de Oro holandesa. Fue hogar de P.C. Hooft, un poeta y dramaturgo renombrado, quien convirtió la fortaleza en un salón literario donde se discutían ideas y se celebraban festines. El interior del castillo, restaurado cuidadosamente para preservar su esencia medieval, permite a los visitantes retroceder en el tiempo. Las paredes de piedra guardan el frío de los inviernos pasados, y las chimeneas gigantes recuerdan la época en que el fuego era la única forma de combatir el clima inclemente. Las salas están decoradas con armaduras y tapices, mientras que los pasillos estrechos y las escaleras de caracol parecen susurrar historias de intriga y traición. Número 5. Castillo de Eilean Donan, Escocia. En un rincón de las tierras altas de Escocia, donde los lagos se encuentran y los vientos cantan baladas antiguas, el castillo de Eilean Donan se alza como un guardián del pasado. Situado en una pequeña isla donde convergen 3 lagos marinos, esta fortaleza parece una visión sacada de un sueño celta, rodeada de un paisaje que combina la niebla con las montañas. Eilean Donan, que significa Isla de Donan, en honor a un santo mártir del siglo VII, fue construida en 1200 durante el reinado de Alejandro II como una defensa contra los invasores nórdicos. La historia de Eilean Donan está llena de leyendas y relatos heroicos. Según la tradición local, la fortaleza fue fundada por un guerrero que tenía la capacidad de comunicarse con los pájaros. Este don le permitió obtener el favor del rey Alejandro II, quien le encomendó la construcción del castillo. A lo largo de los siglos,
la fortaleza pasó a ser controlada por el clan Mackenzie y sus aliados, el clan MacRae, quienes la transformaron en un bastión contra las incursiones enemigas. Sin embargo, el castillo no siempre fue invencible. En 1719, durante las revueltas jacobitas, Eilean-Donan fue atacado y destruido por la artillería naval británica, dejando la isla en ruinas. Durante 2 siglos, las piedras caídas del castillo descansaron en silencio, hasta que, en 1919, el teniente coronel John MacRae Gilstrap emprendió una ambiciosa restauración que devolvería la fortaleza a su antiguo esplendor. La reconstrucción, que duró más de una década, incluyó la construcción de un puente que conecta la isla con la tierra firme, convirtiendo a Eilean-Donan en un icono de la herencia escocesa. Número 6. Castillo de Eltz. Alemania escondido en un valle boscoso de Alemania, el castillo de Eltz parece salido de un cuento de hadas. Rodeado por las verdes colinas del río Mosela, este castillo ha pertenecido a la misma familia desde el siglo XII, un linaje ininterrumpido que ha mantenido viva la esencia de la Edad Media. Su ubicación, en un estrecho promontorio rocoso, lo convierte en una fortaleza natural que, a lo largo de los siglos, ha resistido guerras y asedios sin sucumbir. Las torres puntiagudas, los muros de piedra y las ventanas góticas hacen de Eltz un lugar de ensueño. Construido durante el auge del Sacro Imperio Romano Germánico, el castillo de Eltz fue un punto estratégico para proteger las rutas comerciales del Valle del Mosela. A diferencia de muchos castillos de su época, Eltz se libró de las devastaciones de las guerras, manteniéndose intacto a lo largo de los siglos. Esto se debió, en parte, a la habilidad diplomática de la familia Eltz, quienes establecieron alianzas con otras casas nobles, asegurando la paz en la región. El interior del castillo es un tesoro de la época medieval. Las salas están llenas de muebles originales, armaduras y tapices que transportan a los visitantes a tiempos pasados. Una de las joyas del castillo es la Sala de los Caballeros, donde se pueden ver escudos de armas que cuentan la historia de la familia Eltz. Los detalles arquitectónicos, como las ventanas con vitrales y las chimeneas talladas, son testimonio del arte y la cultura de la Edad Media alemana. Número 7. Castillo de Beynac, Francia. En el corazón de la región de Dordoña, en el suroeste de Francia, el castillo de Beynac se alza sobre un acantilado que domina el serpenteante río Dordoña. Esta fortaleza medieval, construida en el siglo XII, ofrece una vista imponente del valle, con una panorámica que deja sin aliento a cualquiera que la contemple. Desde su construcción, el castillo fue un puesto avanzado en la eterna rivalidad entre Francia e Inglaterra durante la Guerra de los 100 años. Sus murallas, gruesas y poderosas, parecen desafiar el tiempo, como un eco de los conflictos que una vez sacudieron estas tierras. El castillo de Beynac fue fundado por los barones de Beynac, una de las familias más influyentes de la región, que lo convirtieron en una de las fortificaciones más formidables de la Dordoña. La ubicación estratégica del castillo, en un acantilado que se eleva a 150 metros sobre el río, lo hacía prácticamente inexpugnable. Cualquier ejército que osara atacar debía enfrentarse a una subida empinada antes de enfrentarse a sus muros, una tarea casi imposible. En su apogeo, Beynac controlaba la margen derecha del río, mientras que en la orilla opuesta, el castillo de Castelnaud, en manos inglesas, vigilaba la frontera. Las historias que resuenan en los pasillos de Beynac son tan turbulentas como el río que fluye a sus pies. Durante la Guerra de los 100 años, la fortaleza fue asediada y reconquistada en varias ocasiones, cambiando de manos entre franceses e ingleses. Sin embargo, uno de los episodios más famosos fue la ocupación del castillo por Ricardo Corazón de León, el rey inglés que intentó arrebatar el control de la región a la corona francesa. Tras un asedio prolongado, los franceses finalmente retomaron Beynac
y el castillo volvió a ser un baluarte de la resistencia gala. Al visitar el castillo, uno puede explorar sus numerosas habitaciones, que han sido restauradas para reflejar el esplendor de la Edad Media. La gran sala de banquetes, con sus altos techos y chimeneas góticas, nos transporta a un tiempo en que los banquetes y las reuniones de la nobleza eran el corazón de la vida en la fortaleza. La capilla privada, con frescos desvaídos por el tiempo, nos recuerda la importancia de la religión en la vida medieval. Desde la torre del homenaje, la vista del valle y del río es tan majestuosa que uno puede imaginarse a los centinelas vigilando el horizonte, atentos a cualquier señal de peligro. Número 8. Castillo de Guimarães, Portugal. En el norte de Portugal, el Castillo de Guimarães se erige como un símbolo de la identidad nacional. Conocido como la cuna de Portugal, este castillo fue testigo del nacimiento de la nación portuguesa. Su construcción se remonta al siglo X, cuando fue edificado para proteger la región de los ataques de los moros y normandos. La fortaleza, con sus altas torres y gruesas murallas de granito, parece un gigante de piedra que guarda celosamente los orígenes del país. La historia de Guimarães está estrechamente ligada a la de Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal. Nacido en el castillo, Alfonso Enríquez desafió a su madre y al poder del Reino de León para establecer el Condado de Portugal como un reino independiente. Se dice que desde las torres del castillo, Alfonso observaba las tierras que anhelaba conquistar y que fue desde sus murallas que lanzó su primer grito de independencia. La batalla de São Mamede, en 1139, marcó el inicio de la independencia de Portugal, y Guimarães fue el escenario de esta historia fundacional. La estructura del castillo es un ejemplo impresionante de la arquitectura militar medieval. Las murallas forman un perímetro rectangular, flanqueado por 8 torres que daban a los defensores una vista panorámica de la región circundante. En el centro, la torre del homenaje se eleva como un símbolo de poder y resistencia, dominando el paisaje. Durante siglos, la fortaleza resistió invasiones y guerras, convirtiéndose en un emblema de la fortaleza de Portugal. Número 9. Castillo de Český Krumlov, República Checa. En el sur de la República Checa, en la región de Bohemia, se encuentra el Castillo de Český Krumlov, un majestuoso complejo que se alza sobre una colina, rodeado por el río Moldava. Esta joya arquitectónica del siglo XIII es el segundo castillo más grande del país, solo superado por el Castillo de Praga. Su diseño combina elementos góticos, renacentistas y barrocos, lo que lo convierte en una obra de arte que ha resistido el paso del tiempo y los cambios de poder. El castillo de Český Krumlov fue construido por la poderosa familia Rosenberg, una de las dinastías más influyentes de Bohemia. La fortaleza creció a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la riqueza y el poder de la familia. Durante el siglo XVI, la familia Eggenberg tomó el control del castillo, y fue entonces cuando se realizaron las reformas que le dieron su estilo renacentista. Con su impresionante torre, que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y del río, el castillo se convirtió en el corazón de la vida política y cultural de la región. El interior del castillo es un tesoro de la historia europea. Desde las salas de los caballeros, decoradas con tapices y frescos, hasta el teatro barroco, uno de los mejor conservados de Europa, cada rincón del castillo cuenta una historia. Los jardines del castillo, con sus fuentes y laberintos de setos, son un oasis de tranquilidad que contrasta con la majestuosidad de la estructura de piedra. Los visitantes pueden recorrer el puente de 5 pisos que conecta el castillo superior con los edificios del teatro, un verdadero espectáculo arquitectónico que parece desafiar la gravedad. Número 10. Castillo de Conwy, Gales. En la costa norte de Gales, el castillo de Conwy se yergue como un testigo imponente de la conquista inglesa. Construido entre 1283 y 1287 por el rey Eduardo I, este castillo fue parte de un ambicioso proyecto
para consolidar el dominio inglés sobre Gales. Conwy no es solo una fortaleza, es una obra maestra de la arquitectura militar medieval diseñada por el famoso arquitecto James de San Jorge, quien creó una estructura que combina la belleza con la funcionalidad defensiva. El castillo está dividido en dos partes, un patio interior y otro exterior, cada uno rodeado por altos muros de piedra y protegido por 8 torres que parecen eternos guardianes de la costa. Las murallas no solo defendían la fortaleza, sino que también formaban un perímetro que protegía la ciudad de Conwy, convirtiendo a toda la comunidad en un bastión contra posibles ataques galeses. En su época de esplendor, el castillo era un lugar de lujo y poder, donde las cámaras reales privadas, con sus ventanas adornadas y sus chimeneas de piedra, ofrecían un refugio cómodo para el rey Eduardo y su corte. Conwy jugó un papel crucial en varios conflictos históricos. Durante la rebelión de Madog ap Llywelyn en 1294, el castillo resistió un asedio prolongado, demostrando la eficacia de sus defensas. Sin embargo, fue en 1642, durante la Guerra Civil Inglesa, cuando Conwy vivió su último gran capítulo militar. Las fuerzas leales a Carlos I lo ocuparon y resistieron hasta 1646, cuando finalmente se rindieron a los ejércitos parlamentarios. Tras su caída, el castillo fue parcialmente desmantelado para evitar que volviera a ser utilizado como una fortaleza militar. A pesar de los daños sufridos, el castillo de Conwy no perdió su encanto. A lo largo de los siglos, sus ruinas se convirtieron en una fuente de inspiración para poetas y artistas románticos, que encontraron en sus torres derruidas y sus muros cubiertos de musgo una belleza melancólica. La vista desde las murallas, con el río Conwy extendiéndose bajo el cielo galés, ofrece un espectáculo que ha atraído a viajeros de todas partes, desde los días de los primeros turistas victorianos hasta los visitantes del siglo XXI. Número 11. Castillo de Malbork, Polonia. El castillo de Malbork, situado a orillas del río Nogat en Polonia, es una de las mayores joyas arquitectónicas de la Edad Media. Conocido originalmente como Marienburg, fue fundado en 1274 por la Orden Teutónica, una orden militar de monjes guerreros que buscaban expandir la cristiandad en Europa del Este. A medida que crecía, el castillo se convirtió en el complejo de ladrillo más grande del mundo, y durante más de 2 siglos fue el epicentro del poder teutónico en la región. La construcción del castillo de Malbork se realizó en varias etapas, extendiéndose hasta principios del siglo XV. La fortaleza se divide en 3 partes: el castillo alto, el castillo medio y el castillo bajo, cada una de ellas rodeada por murallas y fosos que lo protegían de los ataques enemigos. Su diseño, inspirado en la arquitectura gótica, incluye torres de vigilancia, patios amplios y la impresionante iglesia de Santa María, un ejemplo perfecto de la destreza arquitectónica de la orden. La historia del castillo está marcada por la violencia y la ambición. Durante la Guerra de los 13 Años, 1454 a 1466, Malbork fue asediado y finalmente vendido al rey Casimiro IV de Polonia por mercenarios bohemios que habían sido contratados por la Orden Teutónica. Este hecho marcó el inicio de la decadencia del poder teutónico en la región, y Malbork se transformó en una residencia real polaca y en un símbolo del poderío de la corona. A lo largo de los siglos, el castillo sufrió los embates del tiempo y de las guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malbork fue gravemente dañado, pero gracias a una serie de restauraciones meticulosas, el castillo ha recuperado gran parte de su esplendor original. Hoy en día, alberga un museo que exhibe la historia de la Orden Teutónica y la rica herencia cultural de la región. Sus salas y pasillos, adornados con armaduras y vitrales, cuentan la historia de un tiempo en el que la espada y la cruz eran inseparables. Número 12. Castillo de Malahide, Irlanda. A pocos kilómetros de Dublín, en la pintoresca localidad de Malahide,
se alza uno de los castillos más antiguos y mejor conservados de Irlanda, el Castillo de Malahide. Fundado en 1185 por Richard Talbot, un caballero que acompañó a Enrique II en la invasión de Irlanda, el castillo ha sido el hogar de la familia Talbot durante casi 800 años, lo que lo convierte en uno de los asentamientos familiares más antiguos de Europa. La fortaleza ha visto pasar generaciones de nobles, ha sido escenario de intrigas políticas y ha sobrevivido a guerras y revueltas, lo que lo convierte en un testigo silencioso de la historia irlandesa. El castillo de Malahide se extiende sobre un terreno de más de 260 hectáreas, rodeado por un parque verde que ofrece un oasis de tranquilidad. Las partes más antiguas del castillo datan del siglo XII, y aunque ha sido ampliado y remodelado a lo largo de los siglos, conserva su encanto medieval. Sus torres redondeadas y sus muros de piedra parecen resistir el paso del tiempo, como si los siglos de historia que guardan en su interior les hubieran otorgado una suerte de eternidad. La fortaleza ha sido escenario de eventos dramáticos a lo largo de su existencia. En 1649, durante la conquista de Irlanda por Oliver Cromwell, el castillo fue confiscado y entregado a uno de sus oficiales. Sin embargo, tras la muerte de Cromwell, la familia Talbot recuperó su hogar y continuó habitándolo hasta 1976. Durante la batalla del Boyne, se cuenta que 14 miembros de la familia Talbot desayunaron juntos en el castillo antes de unirse a la batalla, pero ninguno de ellos regresó con vida. El castillo también tiene su lado misterioso. Se dice que está habitado por varios fantasmas. El más famoso de ellos es Puck, un bufón que fue asesinado en el castillo y cuyo espíritu, según la leyenda, todavía ronda los pasillos buscando justicia. Los visitantes que exploran sus salas pueden sentir el peso de la historia en cada rincón, desde el gran salón de banquetes hasta la capilla privada. Número 13. Castillo de Hohenwerfen, Austria. A unos 40 kilómetros al sur de Salzburgo, en Austria, el castillo de Hohenwerfen se alza majestuosamente sobre un acantilado de 623 metros de altura, rodeado por los impresionantes Alpes de Berchtesgaden. Esta fortaleza medieval, construida entre 1075 y 1078, fue diseñada para ser un baluarte estratégico en medio de la controversia de la investidura imperial, un conflicto que enfrentó al Sacro Imperio Romano Germánico con la autoridad papal. La ubicación del castillo, sobre un promontorio rocoso que domina el valle del río Salzach, le otorgaba una ventaja táctica incomparable. Durante los siglos que siguieron a su construcción, el castillo fue ampliado y fortalecido para resistir los numerosos asedios y rebeliones que se producían en la región. En 1525, Hohenwerfen fue escenario de una revuelta campesina que puso a prueba la solidez de sus muros. Los campesinos y mineros del sur de Salzburgo, descontentos con las condiciones de vida, se alzaron en armas y marcharon hacia el castillo, causando graves daños antes de ser derrotados. La fortaleza fue reparada y sus defensas mejoradas, con el objetivo de enfrentar futuras amenazas. El castillo de Hohenwerfen tiene una historia oscura, ya que durante siglos fue utilizado como prisión estatal. Sus mazmorras, profundas y sombrías, han albergado a muchos prisioneros desafortunados, incluyendo a nobles de alto rango que fueron confinados allí por órdenes de sus enemigos políticos. Las celdas de la fortaleza eran conocidas por su crueldad, y los relatos de torturas y ejecuciones contribuyeron a la reputación siniestra del castillo. Sin embargo, Hohenwerfen también ha desempeñado un papel importante en la cultura popular. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo sirvió como campo de entrenamiento para los nazis, y después de la guerra, fue utilizado como centro de entrenamiento para la policía rural austriaca. En los años 60, la fortaleza ganó fama internacional al aparecer en la película Donde las águilas se atreven, protagonizada por Richard Burton y Clint Eastwood.
su imponente figura se convirtió en un símbolo de la resistencia y el misterio de los Alpes austriacos. Hoy en día, el castillo funciona como museo y centro de cetrería, donde los visitantes pueden admirar exhibiciones de aves rapaces y recorrer las habitaciones restauradas que muestran la vida en la fortaleza durante la Edad Media. Los turistas pueden subir a la Torre del Homenaje y disfrutar de una vista panorámica del Valle del Salzach y las montañas circundantes, un paisaje que parece sacado de una postal. Al caer la tarde, cuando la luz del sol tiñe las paredes de piedra de tonos dorados, Hohenwerfen se transforma en un escenario de ensueño, un lugar donde la historia y la naturaleza se funden en una sola. Número 14. Castillo de Himeji, Japón. El castillo de Himeji, también conocido como el Castillo de la Garza Blanca, se encuentra en la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, Japón. Construido en 1609, es uno de los castillos más emblemáticos de Japón y un ejemplo perfecto de la arquitectura de la era feudal. Su apodo se debe a su fachada blanca y brillante, que recuerda a una garza en pleno vuelo, con alas extendidas sobre la ciudad. Este castillo, considerado uno de los más bellos de Asia, es famoso por su complejo sistema de defensas y su elegante diseño que combina fuerza y gracia. La historia del castillo de Himeji comenzó en el siglo XIV, cuando se construyó una fortificación en el mismo lugar. Sin embargo, fue en el siglo XVII, bajo el dominio del clan Ikeda, que el castillo alcanzó su forma actual, con un total de 83 edificios interconectados y un laberinto de muros que confunden a los enemigos. A diferencia de los castillos europeos, Himeji está construido principalmente de madera, lo que le da una apariencia ligera y delicada, aunque esconde una estructura resistente que ha sobrevivido a guerras, terremotos e incendios. Durante el período Edo, el castillo sirvió como residencia para los señores feudales y como centro administrativo. Su torre principal, o Tenshu, se eleva sobre la ciudad, ofreciendo una vista panorámica de los alrededores y un punto de observación para detectar posibles ataques. Sin embargo, la verdadera fortaleza del castillo radica en su intrincado sistema de pasadizos, puertas y trampas, diseñadas para confundir a los invasores y proteger a los defensores en caso de asedio. Número 15. Castillo de Tintagel, Inglaterra. En la salvaje y rocosa costa de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, el castillo de Tintagel se alza como un faro de leyendas y misterio. Construido en el siglo XIII por Ricardo, conde de Cornualles, la fortaleza se encuentra en una península que se adentra en el mar, con acantilados que caen abruptamente hacia las olas. Sin embargo, la fama de Tintagel no se debe tanto a su importancia estratégica, sino a su conexión con las leyendas artúricas. Se dice que aquí fue concebido el mítico rey Arturo, el héroe que unificó a los britanos y estableció la legendaria Camelot. La leyenda cuenta que el rey Uther Pendragon, el padre de Arturo, fue transformado por el mago Merlín para parecerse al duque de Cornualles, logrando así engañar a la duquesa Igraine y concebir al futuro rey en Tintagel. Aunque la veracidad histórica de esta historia es incierta, la magia de la leyenda ha convertido al castillo en un lugar de peregrinación para los amantes de la mitología celta. En los días de tormenta, cuando el viento aúlla entre las ruinas y el mar se estrella contra las rocas, es fácil imaginarse a Merlín invocando a los espíritus antiguos y a Arturo enfrentándose a los enemigos de Britania. El castillo fue construido en un lugar que había sido habitado desde la época romana. Durante la Alta Edad Media, el sitio era un importante puerto comercial, lo que hace pensar que pudo haber sido un centro de poder local. Sin embargo, tras la construcción del castillo medieval, Tintagel nunca llegó a desempeñar un papel militar relevante y rápidamente cayó en desuso, convirtiéndose en ruinas. Pero estas ruinas, bañadas por el sol y el viento de Cornualles, se han convertido en un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan de manera inseparable.